deportes. Es momento de dar continuidad a nuestra programación y también a este ciclo de conferencia con el doctor Lorenzo Bujosa Badel. Él es profesor catedrático de la Universidad de Salamanca en España, quien participará con la conferencia titulada Retos éticos de la inteligencia artificial aplicada a los procesos judiciales y proyectos de reglamentación de la Unión Europea. Le damos la bienvenida al doctor Bujosa. Muy buenos días. Para mí volver a Cartagena es motivo de felicidad estar con todos ustedes, ilustres juristas colombianos. Digo siempre que en Colombia aprendo mucho, Colombia me acoge con los brazos abiertos y es un honor estar aquí en el primer Congreso Regional de los especialistas en lo contencioso administrativo en el Caribe colombiano. Como se acaba de decir, mi función aquí es traer algunas reflexiones generales sobre un asunto que decíamos con algunos colegas que está de moda, pero que tiene una gran profundidad hacia el futuro. Estamos ante un fenómeno que parece nuevo, pero que dista de serlo. Desde luego estamos rodeados de inteligencia artificial, desde los celulares hasta los robots que están en casa limpiando. Vemos en televisión que se utiliza la inteligencia artificial para medicina, para la carrera aeroespacial. Es decir, la inteligencia artificial dista de ser un elemento de ciencia ficción, pero contamos con la problemática de que es un objeto de estudio para todos nosotros, objeto de utilización de continuo cambio. Creo que es un ejemplo específico problemático de work in progress, que está cambiando, está mutando continuamente y nos somete a retos. Pero dista de ser algo nuevo. Posiblemente esto lo conozcan todos ustedes, pero la inteligencia artificial es algo de lo que ya se hablaba en los años 40 del siglo pasado. Ya Alan Turing tiene conferencias sobre cómo puede pensar una máquina. La novedad está en la generalización de todas estas ventajas o retos que nos aporta la inteligencia artificial y en la gran aplicación de plata, en la gran aplicación de medios financieros que lo hacen avanzar de manera efervescente, podríamos decir, en los tiempos actuales. Y eso nos lleva a una posición, por un lado, de embelesamiento, de fascinación ante todo lo nuevo. Son evidentes, ustedes posiblemente me podrían mencionar ahora numerosas ventajas en cuanto a la rapidez, en cuanto a la eficiencia y en cuanto a la eficacia en la utilización de las distintas posibilidades que tenemos de aplicación de medios de inteligencia artificial, pero a la vez y paradójicamente nos sitúa en una posición, diría, de temor, de desconfianza. Y estos son dos actitudes que a veces se producen en la misma persona ante esas novedades que respecto al derecho e incluso respecto a la jurisdicción se nos plantean ya de manera inmediata, como digo, no de ciencia ficción, sino una posibilidad de aplicación de estos sistemas, de estas máquinas. Ventajas, como decía, sobre todo de eficiencia, de mayor rapidez, e incluso en la medida en que en derecho podamos hablar de mayor exactitud, pues también la obtención de esos datos que nos pueden utilizar, que nos pueden aplicar, nos pueden dar los sistemas de inteligencia artificial, pues me parece que son objetivos. Pero a la vez, también continuamos con las paradojas, pues tenemos aquí un elemento de deshumanización, y me voy acercando al tema concreto de la ética, que nos aleje de valoraciones de equidad o que multiplique los efectos de los sesgos que en realidad son inevitables, como nos enseñan los psicólogos, pero que con la aplicación de estos sistemas de inteligencia artificial pueden tener efectos multiplicadores.
Por un lado, la aplicación de estos sistemas parece que nos pueden dar elementos en sentido positivo, elementos de eliminación de eliminación o de paliar posibles subjetividades, por tanto, que esas discrecionalidades que cualquier operador jurídico tiene, pues disminuyan, ¿no? Que objetivemos la concreción, la decisión en definitiva. Pero al mismo tiempo, quizás con esa objetivación nos llevemos por delante el nexo que va entre la actividad jurisdiccional y el valor superior de justicia. Y a mí me gusta en este contexto traer a colación nada menos que a Aristóteles y el capítulo 5 de su Ética a Nicómaco, cuando recuerda esa concepción de equidad como valoración de elementos concretos que, si objetivamos demasiado, no tendremos en cuenta, ¿no? En su obra Ética a Nicómaco recuerda que, haciendo un símil, él habla de la ley como norma general y abstracta, dice: cuando la ley presenta un caso universal y sobrevienen circunstancias que quedan fuera de la fórmula universal, entonces está bien, en la medida en que el legislador omite y yerra al simplificar, el que se corrija esta omisión, pues el mismo legislador habría hecho esta corrección si hubiera estado presente y habría legislado así si lo hubiera conocido. Y tal es la naturaleza de lo equitativo, una corrección de la ley en la medida en que su universalidad la deja incompleta. Por tanto, yo, al hilo de esta reflexión de Aristóteles, me pregunto si el algoritmo y la gestión masiva de los datos que suponen los sistemas de inteligencia artificial no suponen, por el lado de esa objetivación, también alejarnos de estas consideraciones de caso particular que ustedes conocen como operadores jurídicos, como jueces, como magistrados, y que nos acercan, en el caso concreto, a la justicia material, ¿no? Me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, como tenemos poco tiempo, no voy a introducirme en cuestiones que, por otra parte, no domino, concepciones de inteligencia artificial, superinteligencias, etcétera, pero sí les recordaré algo muy conocido ya también de los años 40 del siglo pasado, que ya tiene que ver con la ética. Es decir, la preocupación por la ética en la inteligencia artificial tampoco es nada nuevo, y ahí están las leyes de la robótica que propugnaba, que formulaba nada menos que Isaac Asimov. Un robot no hará daño a un ser humano, por inacción permitirá a un ser humano sufrir daño. La segunda ley: un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y, en tercer lugar, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. La ética, por tanto, ya tenía un protagonismo primordial en las primeras elucubraciones sobre la inteligencia artificial, y esas consideraciones, que son generales, tienen que ver con la aplicación general de la inteligencia artificial, por supuesto que tiene una aplicación concreta respecto a los sistemas que pueden ayudar en el ejercicio de la función jurisdiccional. En el ámbito de la jurisdicción, y permítanme un pequeño paréntesis de consideraciones españolas, ya en 1994 tuvimos una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se habla muy genéricamente de la aplicación de la digitalización, de las técnicas o de las tecnologías de información y comunicación aplicadas al proceso. Pero se quedó ahí de forma muy genérica, y no fue hasta 2011 cuando tenemos ya la formulación, algo así como podríamos decir, de un proceso electrónico, ¿no? Es la Ley 18/2011 que regula el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Digitalización en sentido amplio, por lo tanto, no en concreto hablando de inteligencia artificial. En estos casos no hay un sistema de inteligencia artificial fuerte, sí que la aplicación de ayudas se prevé y pueden entrar dentro de estas formulaciones genéricas,
a las que se refiere la ley, pero no tenemos todavía formulaciones concretas. Y eso es un dato, es un elemento importante, porque en la Unión Europea, no solo desde el punto de vista español, sino desde el punto de vista continental de la Unión Europea, se ha trabajado mucho en los últimos años para la elaboración de criterios generales éticos, de criterios específicos también éticos, pero falta el paso, está la Unión Europea en ello, pero falta todavía el paso de concreción de esas formulaciones, de estas consideraciones morales o éticas en preceptos exigibles, en preceptos ya estrictamente jurídicos. No debemos olvidar algo, y voy a insistir en ello, en esa consideración inicial que les decía, el posible embelesamiento que tenemos ante estos sistemas y la posibilidad de tener, o la realidad de tener un cierto temor, no solo cierto temor, sino, ustedes me dirán, pero en España les diría que ha habido un cierto conservadurismo respecto a la aplicación de nuevos métodos, por ejemplo, los computadores. En muchos casos, en los palacios de justicia, los computadores han estado más tiempo del razonable en cajas, porque el sistema de trabajar de los distintos juzgados y de los distintos tribunales continuaba, y era más fácil continuar así que experimentar, entre comillas, sobre las ventajas que podría aportar la informática en general. Esto probablemente va a pasar lo mismo, o está pasando lo mismo, en la medida que se vayan aplicando estos nuevos métodos. Es decir, lo que yo llamo un cierto conservadurismo de los operadores jurídicos, que si queremos ser realistas tenemos que tener en cuenta también. En la actualidad no parece razonable hablar de la sustitución del juez, del ser humano, por la máquina, pero sí, ya está al orden del día la ayuda, la asistencia de estos sistemas de inteligencia artificial para facilitar el trabajo. Y en ese manejo exorbitante de datos, pues como les decía, aparecen cuestionamientos éticos que sobre todo desde 2017, 2018, 2019, en la Unión Europea se han ido formulando, se han ido concretando, y con una vocación universal, no solo con intenciones de que sirvan para la Unión Europea, sino que en la medida que puedan ser acogidos y así se acepten en otras regiones, en otros territorios, puedan tener esa utilidad. En este contexto hablaríamos de lo que Adela Cortina, filósofa moral prestigiosa en España, habla de ética de mínimos, ¿no? El conseguir una intersubjetividad que haga posible la convivencia entre las distintas perspectivas del bien y del mal, y por lo tanto una aplicación de criterios éticos que se centran desde el punto de vista europeo, repito, pero con esa vocación universal, en unas formulaciones muy simples en un principio, pero que están desarrolladas, y yo diría que se pueden resumir en la centralidad del ser humano. El ser humano debe seguir dominando, el juez, la jueza, el magistrado, la magistrada deben seguir siendo elementos centrales, por mucho que decidamos aplicar sistemas de inteligencia artificial, y se resume esa idea en la fiabilidad, en la confiabilidad y en la supervisión humana de todas estas cuestiones. La idea de fiabilidad, por tanto, se considera como un presupuesto para todo el desarrollo posterior de esas exigencias éticas, y se formulan unas directrices que se pueden resumir de la siguiente manera. La inteligencia artificial, se dice, debe ser lícita, es decir, debe cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables, debe ser ética, de modo que se garantice el respeto de los principios y valores éticos, debe ser robusta, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista social, puesto se dice que los sistemas de inteligencia artificial, incluso si las intenciones son buenas, pueden provocar daños accidentales.
el Grupo Europeo sobre Ética de la Ciencia y las Nuevas Tecnologías, que actúa como asesor de la Comisión Europea, del Gobierno de la Unión Europea, entre sus trabajos tiene una declaración sobre inteligencia artificial, robótica y sistemas autónomos, emitidos en marzo de 2018, que parte de unos principios éticos y presupuestos democráticos elementales y con un evidente alcance, como verán ustedes, constitucional. Se habla de dignidad humana, de autonomía, de responsabilidad, de justicia, equidad y solidaridad, de democracia, de Estado de Derecho, de seguridad e integridad corporal y mental, de protección de datos y privacidad, de sostenibilidad. Y a partir de ello, el documento de directrices éticas determina 4 imperativos arraigados, dice, estoy leyendo literalmente, arraigados en los derechos fundamentales que deben cumplirse para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial se desarrollen, desplieguen y utilicen de manera fiable. Respeto de la autonomía humana, prevención del daño, equidad y explicabilidad. Y se resalta que las personas que deban interactuar con estos sistemas de inteligencia artificial deben poder mantener una autonomía plena y efectiva sobre sí mismas y deben diseñarse estos sistemas de modo que aumenten, complementen y potencien las aptitudes cognitivas, sociales y culturales de las personas, dejando oportunidades para la selección humana, el tema que les decía de la necesidad de supervisión humana. Ahí, por ejemplo, hay riesgos y hay retos importantes que tienen que ver también con el lenguaje. Es decir, ahí tiene que haber un puente entre los ingenieros informáticos y los juristas que nos permita entender cómo funcionan los sistemas y que permitan a los justiciables contradecir, oponerse a la utilización errónea, sesgada de estos instrumentos. Eso es una tarea titánica, quizás utópica, pero yo creo que no debemos renunciar a ello. No podemos admitir la utilización de sistemas artificiales que nos decidan sin saber, sin conocer sus tripas, y conocer sus tripas no significa que nos tengamos que convertir en ingenieros informáticos, sino que los ingenieros informáticos nos puedan ilustrar sobre el funcionamiento elemental, de modo que podamos ejercer lo que yo considero una actualización del principio de contradicción, podamos defendernos, podamos discutir respecto a esos medios utilizados. Por tanto, esa generación de confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano, que es, como digo, el lema principal de la Unión Europea respecto a esa perspectiva ética, me parece a mí que tampoco es especialmente novedoso. En realidad estamos ante un elemento fundamental de la civilización nuestra, que es la idea kantiana del ser humano racional como fin en sí mismo, ¿no? Immanuel Kant, en su Fundamentación para una metafísica de las costumbres, nada menos que en 1785, ya hablaba de que el hombre, el ser humano, y en general todo ser racional, existe como un fin en sí mismo, no simplemente como un medio para ser utilizado discrecionalmente por esta o aquella voluntad, sino que tanto en las acciones orientadas hacia sí mismo como en las dirigidas hacia otros seres racionales, el hombre ha de ser considerado siempre al mismo tiempo como un fin. Es decir, como dice Adela Cortina, Victoria Camps y otras filósofas de la ética y de la moral, se trata de la interdicción de la intercambiabilidad del hombre, del ser humano, el hombre, la mujer, con las máquinas. Es decir, como dice Adela Cortina, dice que a este tipo de seres, las personas, es imposible intercambiarlos por equivalentes que realizarían la misma función porque no tienen equivalente. No somos sustituibles por máquinas, aunque haya máquinas que puedan hacer trabajo de manera mucho más eficiente. Por lo tanto, la supervisión humana es algo en lo que hay que insistir. Y en la actualidad, a partir de ya hace algunos meses, en la actualidad en la Unión Europea, como les decía, desde el 21 de abril de 2021, se está trabajando
entre otras vías, para la aprobación de lo que técnicamente es el reglamento sobre inteligencia artificial, que trata de concretar esas ideas éticas generales, genéricas, que parecen difícilmente asibles, y convertirlas en normas jurídicas ya coactivas, ¿no? Y se pretende profundizar en las exigencias de confiabilidad en los mecanismos de inteligencia artificial, a sabiendas de lo que tenemos, de que la normativa que tenemos ahora es notoriamente insuficiente. Y en ese reglamento, en la llamada Ley sobre Inteligencia Artificial que se está discutiendo, pues hay como novedad una clasificación en categorías de riesgos, con la determinación de que entre los más elevados, los determinados como high risk, se sitúa la aplicación de estos mecanismos a la adopción de decisiones judiciales. Las exigencias se plantean naturalmente de un modo más grave y necesitan una respuesta técnica, ética y jurídica fortalecida. En el ámbito español tenemos desde hace también unos meses formulada como texto de soft law, como normas programáticas, no normas exigibles todavía, una carta de derechos digitales en entornos específicos, y entre ellos están, por ejemplo, el derecho a solicitar una supervisión e intervención humana en mecanismos de inteligencia artificial, y el derecho a impugnar las decisiones automatizadas tomadas por estos. Creo que por ahí estamos en el camino que nos ha trazado la Unión Europea de controlar estos sistemas, de tratar de que no se nos vayan de las manos. En definitiva, y ya que tenemos poco tiempo, no voy a abusar porque falta todavía mucho congreso y mucho día. Todas estas consideraciones que he tratado de resumir, las reflexiones doctrinales, los documentos preparatorios, los continuos avances tecnológicos, no nos pueden llevar más que a unas conclusiones abiertas. Como decía, estamos ante un work in progress, ante algo que va cambiando continuamente y todavía no sabemos muy bien hasta dónde nos va a llegar. Pero no se trata solo de una situación nebulosa e indefinida. Aunque estamos ante esa continua evolución, ya tenemos unos referentes insoslayables que deberán concretarse, esperemos que cuanto antes, en desarrollos legislativos que nos tracen límites y que nos faciliten el camino para articular todos estos retos concretos que se nos planteen. Tenemos ya posibilidades tecnológicas, nos falta derecho, nos faltan normas a este respecto, nos faltan soluciones para problemas serios, la construcción neutral del algoritmo, evitando sesgos, el aseguramiento de los datos y su relación con la privacidad, que es otro reto constitucional titánico, la autonomía en el aprendizaje y control de las máquinas. En definitiva, tenemos por delante todavía una etapa apasionante para el estudioso del derecho, que deberemos permanecer atentos a esos avances y a esas propuestas, pero pretendiendo mantener esas formulaciones éticas como reglas para nuestra conducta, no dejarnos embelesar demasiado y aprovechando las ventajas que estos sistemas nos puedan dar. Muchísimas gracias por su atención.